la narrativa que se lleva busca eso, busca como sacarle el jugo a los recursos que teníamos y enfocarnos mucho en esa parte de la historia que se desconoce. Porque es lo que yo siempre digo cuando conversamos. Todo el mundo conocía a Belisario XIII, presidente, los bigotitos y la vaina, y que hizo esto y que hizo lo otro, pero nadie sabe cómo llegó a eso. Una persona no simplemente se convierte en 3 veces en presidente porque o sea, hay una construcción de un ser humano desde que era muy pequeño. Y desde allí nos fuimos con el documental para que precisamente los jóvenes se identificaran con esto y viesen como una persona llega a ser lo que fue, pues. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Y te pregunto también, porque justo mencionas un poco esa parte desconocida. Te encontraste con información que quizás desconocías. ¿Qué ganas? Se trata pues del doctor Belisario Porras. Y tiene un título interesante tu documental, Arquitecto de una Nación. Exactamente. Bueno, mira, el llevar obviamente es un privilegio para nosotros y lo hacemos con, o sea, con mucha responsabilidad, pues porque digo, yo no trato de ver como el gran 3 veces presidente y el propio arquitecto de la nación, yo lo veo como Belisario Porras, Claro. como la persona y así fue el approach o el acercamiento que hicimos con el documental de la persona como para poder hacerlo un poco más, ¿sabes? Siempre para hacerlo más accesible, para que sea más tangible, que es una persona que también fue de carne y hueso y que, bueno, construyó este país. Claro, y bueno, iba relatando, que les adelanto que está muy bueno. Tuve la oportunidad de verlo el año pasado, la semana pasada, su lanzamiento. Y bueno, háblame un poco de los retos, ¿no? Porque una de las cosas que me llamó la atención que decían los de la Fundación Belisario Porras era sobre el desconocimiento que existe, sobre todo con las nuevas generaciones, que se está quedando atrás un poco esta figura tan emblemática. Bueno, yo creo que no solo es Belisario, o sea, nuestra historia en general se ha quedado atrás. Totalmente. Y siento porque, ¿sabes? El mundo ha cambiado y hemos, como hablábamos hace un rato, hay una revolución del audiovisual y de que todo es visual, todo es en el teléfono, todo es... Y creo que nuestra historia no está puesta ahí. Entonces yo creo que ese es el gran reto de Belisario y que creo que no solo es eso, sino que está poniéndose como la primera piedra para que estas cosas se den. O sea, no necesariamente tenemos que ser nosotros, para que todo el mundo se anime, los productores, directores, otras fundaciones de otros próceres, a hacer este tipo de trabajo precisamente por eso, porque nuestra memoria se está perdiendo un poco y se está dejando en el olvido por parte de las nuevas generaciones. Y digo, yo creo que no es que es culpa de ellos, es como parte y parte de cómo somos como sociedad. Y bueno, creo que Belisario es ese ejemplo a seguir y que ahora ya tiene su documental, pues. Claro, y antes de hablar un poco, andar también de las piezas audiovisuales como herramientas para rescatar nuestra historia y aportar a la educación, hablemos un poco de por qué Belisario, por qué un director tan prolífero que ha venido pues cosechando éxitos se interesa en esta figura y cómo llegas a materializarlo. Bueno, mira, yo siempre soy muy creyente de cómo se dan las cosas y cómo se mueven Claro. las cosas de aquí para allá. Nosotros hace casi ya 3, 4 años, bueno, 2020, estrenamos el documental del doctor Adán Ríos. El gran doctor Adán Ríos junto con TVN, fue una producción nosotros, proyecto de ellos. Y nada, la propia fundación vio el documental Adán Ríos y ellos hace tiempo estaban tratando de sacar un proyecto audiovisual, fuese un documental, una película sobre Belisario Porras. Y en ese momento, en 2020, cuando vieron este documental, nos contactaron y empezamos a tener como las conversaciones de cómo podía ser, de por dónde nos teníamos que ir. Y nada, bueno, tomó sus buenos 3, 4 años hasta que finalmente lo logramos y bueno, salió adelante el documental. ¿Y cómo fue el tema para la historia, no? Porque tiene algo de ficción también, no es necesariamente un documental como el que solemos ver. Claro, mira, esta es una de las grandes razones también por las que, o sea, me fui, como decimos así, me fui de cabeza con el documental inmediatamente y dije, vamos a darlo todo por este proyecto, por la libertad creativa que nos dio la Fundación Belisario Porras. Eso es importante decirlo porque... sí, ¿sabes? Zapatero a su zapato, ¿no? O sea, si uno tiene una especialidad y sabe cómo hacerla y está demostrado, está comprobado, no hay nada más inteligente que darle como fluidez y dejarlo que haga su propuesta. Yo tengo que decirlo que yo creo que una de las cosas que me terminaba de convencer y que sentía que había que darle más al documental era esa libertad creativa y narrativa que yo tenía. Porque el gran problema que siempre tenemos en general en Latinoamérica con nuestro cine es como la falta de los recursos. Es siempre difícil levantar y tener suficiente para hacer lo máximo. Entonces,
uno que ya tiene como la experiencia sabe qué tiene que hacer con lo que tiene, cómo se puede, cuándo se puede y en la forma que lo vas a poner para poder explotar bien la historia, para que sea una narrativa lo más grande. Entonces, yo creo que de ahí viene un poco todo el tema de que, ¿sabes? Cómo me inspiré y cómo logré como conjugar esas cosas precisamente por ese expertise, pues. Claro, ahora, esta pieza tiene una particularidad que no tiene un fin comercial, que también quizás es otro de los retos. Exactamente. Mira, aquí obviamente si tú ves como a los que no lo han visto, bueno, ahorita vamos a información donde lo pueden ver, la narrativa que se lleva busca eso, busca como sacarle el jugo a los recursos que teníamos y enfocarnos mucho en esa parte de la historia que se desconoce. Porque es lo que yo siempre digo cuando conversamos. Todo el mundo conocía a Belisario III, el presidente de los bigotitos y la vaina, y que hizo esto y que hizo lo otro. Pero nadie sabe cómo llegó a eso. Una persona no simplemente se convierte 3 veces en presidente porque o sea, hay una construcción de un ser humano desde que era muy pequeño. Y desde allí nos fuimos con el documental para que precisamente los jóvenes se identificaran con esto y viesen como una persona llega a ser lo que fue, pues. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Y te pregunto también, porque justo mencionas un poco esa parte desconocida. Te encontraste con información que quizás desconocías. ¿Qué cosas te sorprendieron cuando fuiste adentrándote en la historia de Belisario? Bueno, nos tomó realmente tiempo récord, como siempre digo. Tú normalmente un documental te debe de tomar por lo menos un año de trabajo. Una vez empiezas como a investigar y demás, pero esto lo hicimos en 6 meses. Los primeros días de rodaje fueron noviembre del año pasado, noviembre, diciembre. Y bueno, no dormí como por 2 meses para poder editarlo, para que estuviese estrenándose como ahora, justo después de las elecciones, que era donde queríamos que cayese el documental, porque hay mucha efervescencia todavía, nueva administración, no sé qué. Entonces, la gente le llama mucho la atención del tema porque es lo que está de moda ahora. Entonces, en ese andar o investigar, yo leí mucho o sea, leí sus libros, pues básicamente, o sea, leí todos los libros que existen de él. Yo principalmente me enfoqué en el de Cisnet, que es muy peliculoso, por decirlo así, es muy narrativo visual, echa el cuento como si alguien te estuviera echando el cuento. Entonces, eso a mí me ayudaba como a percibir qué filmar, pues, y cómo filmarlo con lo que tengo en el momento que lo tenía. Entonces, ese libro de cine me ayudó mucho como a la inspiración. Y bueno, obviamente las lecturas de Trozos de Vida, después, bueno, tiene campañas del Istmo durante la Guerra de los 1000 días, o sea, todos esos documentos que existen de él, esos folletos, otro de los documentos que leí mucho de él, de sus escritos a su familia, pues, o sea, me fui mucho, leí las cartas que le escribió a su hija, que le escribía, o sea, esas cosas te dan como la textura del personaje, es lo que me ayuda como a interpretar, no sé, también uno que leí mucho, bueno, El Orejano también, Claro. que es de él también, eso a mí me interesó mucho desde el comienzo porque me da risa, o sea, mi familia aparte, mi familia es del interior, entonces todo ese tema del campechano y y cómo, o sea, cómo la gente del interior se siente del interior, mientras que el citadino es como medio así, como que no nos importa mucho. Entonces... Bueno, lo relatabas incluso en el documental, esa añoranza por volver, no a la ciudad de Panamá, sino a su campo. Exactamente, entonces por ahí me fui con esas lecturas y bueno, era de nuevo, es como tratar de contar lo que no se conoce de Belisario en esos escritos. Ahí en el documental van a ver ciertos detalles de, ¿sabes? Casi lo perdemos cerca de los 25, 26 años de un disparo. O sea, hay cosas como bien interesantes que también trato como de plasmar un poco en el documental. O sea, en esa época eso era el viejo oeste, ¿entiendes? Eso era tierra de nadie, donde te podías meter un tiro en una urna, ¿entiendes? Votando por alguien. Entonces Claro. era como bien salvaje. Para nosotros eso es como, ¿sabes? En las películas nada más. Entonces Sí. creo que eso también un poco lo tratamos de representar allí. Que hubo una parte, bueno, bien interesante también de drama en medio de este documental. Pero bueno, algo que me llama mucho la atención también es que, pese a que, en efecto, lo que más destacamos de Belisario Porras fue 3 veces presidente, tú buscas también darle ese ángulo poniéndolo como escritor. Prácticamente en las 3 fases que presentas, desde niño, un poco más adulto y ya cuando está mayor,
siempre está escribiendo. Sí, siempre está escribiendo y mira, yo eso un poco nos representa a nosotros los artistas, pues las personas que estamos como tratando de contar historia, uno siempre no sé, yo sé que estoy en la noche, me quedando a dormir, se me ocurre una idea, algo que quiero contar y lo agarro, lo escribo en el celular para que no se me olvide. Entonces, ese ejercicio de escribir que nos hace tan bien como para poder como desarrollar la creatividad de los proyectos, creo que eso es un poco lo que él hacía. Yo siento que él eso lo agarraba hasta, ¿sabes? Como bien normal sería de terapia, ¿entiendes? Claro. Entre tanta convulsión y tanta presión y tantos, o sea, vida convulsionada desde muy pequeño, creo que la escritura es algo que también como un poco se ha perdido, ¿no? Y creo que el documental también añora eso, pues. Claro, porque lo presentas no solamente como el presidente, sino también como ese poeta. Él fue periodista. Exacto. Y bueno, y mucho que esa es una parte súper interesante que ese me gustaría hacer otro documental, Claro. y es de la vida de él como periodista. Obviamente el documental en 60 minutos es imposible meter 100 años de historia. Uno repasa lo más que puede y lo que cabe y que haga sentido y que la gente no se aburra ni se enrede. Pero toda esa vida él como periodista es una locura. O sea, todo lo que escribía y lo que hizo por allá, por acá, los periódicos que se metía para poder tener una voz, pues un poco lo que hacemos todos nosotros hoy en día con nuestros, digamos, documentales. En el mismo caso, tratar de tener una voz, esa es como otra historia de él como paralela, pues que se podría contar. Claro, claro, en efecto, porque o sea, es muchísimo lo que se puede hablar de Belisario Porras. Y ahí va mi siguiente pregunta, Alberto, porque ¿cómo haces para, digamos, tanto que contar? O sea, y al final te dicen, tienes... porque entendí yo que te habían dicho 45 minutos. Es que realmente el recurso que teníamos era para 40 minutos. Pero yo dije que yo no puedo hacer esto. Ya yo pensaba así que yo no le puedo hacer esta vaina a Belisario, ¿entiendes? Claro. Ya le tengo que por lo menos, porque el estándar de televisión o estándar no comunidad son por lo menos 52 minutos. Claro. Entonces, para que te lo pasen en más lugares, para que tenga más visual, o sea, se vea más visual, pues. O sea, tenga más oportunidad visual. Entonces yo dije, junto con mi socia decimos que, ¿sabes qué? Vamos por los 60, nos quedamos ahí y no nos... O sea, era imposible para mí realmente hacer menos de 60 por Belisario. O sea, era en la oficina tenemos un hashtag y todo, que dice hashtag todo por Belisario. Entonces, nosotros teníamos... Mira, yo lo que hice como para empezar el cuento, yo le pedí a la fundación, regálenme un documento que tenga los 10 puntos más importantes que a ustedes les parece. Y bueno, y ellos junto con uno de los historiadores que me ayudó mucho en el documental, el profesor Milcia de Espinzón de Las Tablas, saludos para el profe, él me ayudó mucho. Y escuchándolo a él, rectifiqué esos 10 puntos. Y después de que me leí Cisnet, esos 10 puntos yo los aumenté a casi 47 puntos que yo quería mencionar en el documental. Entonces, si te vas al documental y te das punto por punto, ves que se utiliza mucho el recurso del texto. Es para poder contarle un poco más a la gente. Pero eso no está ahí puesto porque está puesto. Está puesto para que tú después vayas y busques en internet, compres un libro y averigües un poco más de esas dos líneas. Es una historia. Seguramente mucha gente va a buscar El Orejano. Sí, sí. El Orejano es un escrito muy, muy interesante. O sea, es un tremendo ensayo. Es como la simplicidad de todo, pues. Que, ¿sabes? Que a veces le perdemos hoy en día eso, que las cosas deben ser sencillas, ¿sabes? Con tanto internet, tanta información, tanto TikTok, uno se pierde en eso y tienes que ir como a tus raíces, pues a la simpleza. Claro, y es muy interesante también cómo pasas parte de nuestra historia y cómo esa historia pasa a través de Belisario y nos llega a nosotros, todo trasciende al final, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que tal vez siento que me quedé tal vez corto, no sé, yo creo que no, sí, la gente lo dirá. Yo creo que a la gente le encantó el documental, pero es que para mí Belisario, si tú pones y que Belisario igual es Panamá, ¿entiendes? Es lo que somos hoy en día. Entonces, si ves cómo vamos contando la historia, siempre va paralela a un Panamá que si no fuese por las movidas y las cosas... Obviamente, después vinieron muchos otros próceres, muchos otros presidentes que hicieron mucho por el país, pero yo siento que él fue el que arrancó todo y él fue el que comenzó todo. Entonces, fue de nuevo como el que puso la primera piedra para que Panamá se convirtiera en lo que es hoy en día y estaba pensando en eso mientras que otra gente no tenía la idea. O sea, cuánta gente no lo tachó de loco y arrebatado. Era por eso, porque él tenía una visión como a largo plazo. Entonces, yo traté como de contar eso, la historia de un istmo que realmente es representado por este personaje. Es así como que me lo imaginé. Obviamente yo creo que esa es otra película ya, pero... Claro, exactamente. Créeme que estoy seguro que sí, porque muchísimo pudiéramos hablar. Y el reto aquí ha sido tomar esos 60 minutos, que todavía es un alargue, y tratar de ponerlo todo en contexto. Pero hablemos un poco también de ese interés de compartir este tipo de piezas, sobre todo con las nuevas generaciones, para que no se pierda esa
esa herencia, ese trabajo que han hecho aquellos que han contribuido con la construcción de nuestro país? Bueno, yo creo que el trabajo hecho en el documental está bastante, no porque, bueno, no porque lo hicimos nosotros, pero está bastante afinado y construido y desarrollado para eso mismo, para los jóvenes, para los estudiantes. Digo, siempre fue el objetivo, pero Claro. este trabajo en especial, a pesar de tratarse de historia, que a veces la gente sabe, tiende a decir, "Ah, no, veo documental". Alguien me escribió la otra vez, el día que presentamos ayer, bueno, que se estrenó, alguien me escribió por WhatsApp, dice que a mí siempre me han aburrido los documentales como de historia y los documentales en general, pero este me tenía como al borde del sillón. Entonces, ¿sabes? Es la manera en que lo cuentes. Entonces, es bien intenso el documental de Trozo. Obviamente tiene como su poesía y sus pausas, pero esa intensidad es el reflejo de la intensidad del Panamá que tenemos hoy, de los jóvenes que tenemos hoy. Y que ves que de alguna manera no cerramos los círculos de todas las cosas, precisamente para inspirar la curiosidad. La gente siempre, no sé, ayer el Twitter estaba explotado también con Belisario y lo que más escribía la gente, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber. Digo, la gente ya sabe, pero ahora gracias al documental es bueno, quiero saber más y esa es la intención de que ese legado continúe en las nuevas generaciones. Claro, y muy, muy de la mano con el título de arquitecto, ¿no? Porque la fotografía hace mucho énfasis en piezas arquitectónicas y una que me llama mucho la atención, bueno, son dos. Una, pues, el mal llamado elefante blanco. Ajá, exacto. Y también archivos nacionales. Bueno, es que yo creo que ambas estructuras o ambas arquitecturas, de nuevo, son Belisario. ¿Entiendes? Más allá, o sea, obviamente seguro él no construyó eso pensando como yo estoy pensando ahora. O sea, Claro. él quería que Panamá creciera, quería que Panamá se desarrollara. Como decía en el documental, estaba creando una propia barrera socioarquitectura política, como quieras llamarlo, para evitar la expansión de los Estados Unidos, como dice la profesora Ana Elena, como nos cuenta en el documental. Pero a la misma vez, yo creo que ni él se estaba cuenta el ADN que le estaba colocando suyo a estas partes, o sea, a estas estructuras, pues, porque tienen una razón. O sea, al final, lo que te cuenta la historia es que el archivo existe porque el tipo no podía creer que estábamos tirando todas las actas y todos los papeles del país al mar. O sea, eso es como... Y obviamente, digo, es un tipo que tuvo mundo, estudió por todos lados, o sea, claro, viajó, por o sea, tuvo esas oportunidades para poder crecer. Y esa visión, porque aparte de Belisario, y con esa idea de la exposición, el resto de la ciudad pues no tuvo ese mismo desarrollo con los gobiernos que le continuaron. Exacto, mira, eso no lo pude meter en el documental, lo quería meter porque en la parte que hablamos de la exposición, que está el profesor Reinier, que es un profesor de historia, arquitectura, él habló mucho de ese tema y de cómo la forma tan perfecta está diseñada la exposición y cómo después se fue deformando, obviamente por la mano privada, ¿entiendes? Por el propio negocio de la gente, no fue creciendo en el orden, porque al final el mismo barrio fue construido, ¿sabes? Por el Estado, entonces de alguna manera se hizo todo perfecto y todo en orden, mientras que después, ¿sabes? La parte privada y por ese tema, digo, no entramos mucho eso en el documental, pero eso generó muchos problemas también a Belisario de toda esta perfección y que después la ciudad fuese creciendo en un desorden, porque digo, la gente quería hacer su negocio y vender sus tierras, entonces a ellos no los podías obligar a tener como está de perfecto la exposición y que yo creo que hoy en día la gente no realiza eso mucho, lo bien que está hecho ese barrio y cómo las calles son todas cuadradas y que si sales en esta te puedes cruzar la vuelta y no como cuando vienes por aquí caminando para acá para la emisora que tienes que meterte. Que sí parece ciudad. Esa es la única parte de la ciudad de Panamá que parece ciudad. Y yo creo que la gente como que no cae en cuenta de eso. La gente dice que no, Caledonia, la exposición, pero la gente no cae en cuenta de lo bien que está hecho y como que el resto de la ciudad debería ser así. Que no está en cuadras, sí, porque aparte de Colón y David, que son ciudades relativamente medianas, la ciudad de Panamá, el único espacio que tiene fuera del casco viejo, claro está, que eso también fue diseñado, es la exposición. De ahí para adelante es todo un desmadre. Sí, todo un desorden. Bueno, y la verdad es que algo que también pude percibir fue ese tema que tú mencionabas de Estados Unidos. Para Belisario Porras, Estados Unidos tenía una posición muy importante y era porque había un interés expansionista por parte de Estados Unidos y Belisario Porras ya lo había previsto. Él bueno, fue un visionario realmente. Sí. Él veía años luz a lo que estaban viendo de repente los políticos de la época, pero qué curioso, y ese dato no lo sabía y lo presenta el documental,
la última fotografía no está ni siquiera en Panamá. Bueno, mira, esa historia del viaje a Washington era como que yo cada vez que hago un documental, a mí me gusta tener a mí me gusta tratar de pelear por el valor de producción. Y cuando tú un documental puedes filmar en muchos lugares y presentas muchas locaciones, la audiencia lo aprecia y la audiencia le gusta porque no te aburres viendo las mismas imágenes. Entonces, cuando cambias de locación, ¿sabes? Las tablas, Ciudad de Panamá, de Washington. Entonces, yo me fui a Washington con... Y ya decía, yo te iba a preguntar. Bueno, yo me fui a Washington realmente por dos razones. Y eso fue también medio la libertad que me dio la fundación. Porque la fundación, ¿sabes? Dije, sí, vamos a hacerlo, no sé qué. Y realmente siento que lo dejaron hacer más que todo porque yo soy un arrebatado y presión. Y dije, me voy porque me voy, chao. Porque... tenía principalmente 3 misiones. Tenía, primero, tener mis propias tomas. Claro. Para que mi narrativa no fuera un parche, porque obviamente se hace mucha mención de los Estados Unidos, pero ¿cómo resuelves eso normalmente? Agarras, vas a un banco de imágenes y compras tomas. Y esas tomas necesariamente no están, y la mayoría de las veces, el 70% de las veces, si no más, no están como uno las quiere, como uno las necesita. No es como dicen en el AI, que uno ahí ni te construye como tú quieres. Eso es una gran mentira. Pero, ¿sabes? No están lo que uno necesita para contar la historia. Entonces yo necesitaba esos pietajes para poder representar a este gran personaje dentro de toda la historia. Necesitaba eso. Segundo, ir a la biblioteca, originalmente de la Biblioteca del Congreso, para darle ese valor de dónde están los documentos de Belisario. Esas imágenes fueron épicas. Claro, esas tomas fueron espectaculares. Claro, entonces yo sabía, yo había mandado a alguien por delante para que me hiciera algunas averiguaciones, pero esa avanzada con la que me ayudó la Embajada de Panamá allá en Washington, no tenía acceso directo porque había que hacer un papeleo para poder sacarme los documentos y tenerme las cosas como estaba ahí. O sea, esto no es tan fácil. Entonces, ellos tienen un proceso. Entonces, la persona cuando fue a ver adelantada de mi amiga Siria Miranda, que le dando salud de paso, si me está escuchando, ella fue y ¿sabes? No pudo acercarse del todo al documento porque todavía había que hacer un proceso para que alguien los pudiera manipular. Entonces, yo medio que me arriesgué porque yo decía, ahí tiene que haber algo importante, ahí tiene que haber algo, porque había muchas cosas de Belisario. Ahí nos sacaron un pedazo, pero había un montón de cosas más. Entonces tiene que haber algo. Y bueno, mira la suerte. Yo también, a mí siempre me molestan en la oficina que yo tengo una suerte, pero de que no tiene nadie. Y yo sabía que iba a encontrar algo. Y de tercero, allá en Washington vive la única persona de la que hemos podido tener conocimiento que conoció a Belisario y la señora tiene 101 años. O sea, sí, pero ella Pero ella no nos pudo atender porque estaba enferma. Y se enfermó cuando yo llegué. Wow. Entonces le decimos la tía Gloriela de cariño, pero ella es ahijada de Belisario. Imagínate. Y yo tengo una foto, que de nuevo, mis grandes suertes cuando estoy produciendo, que me encontré en el archivo Porras en la Universidad de Panamá, una foto que me encontré de Belisario con la tía Gloriela siendo cargada al lado de Belisario. Imagínate. Entonces, y la foto decía, tía Gloriela, el bautizo de, no me acuerdo, era 1924, una cosa así, o 20 y pico, ya estaba un poquito más grande ahí, un poquito más, era una bebecita. Y mira tú que al final, o sea, la intención era poder hablar, por lo menos hablar con ella porque es la única, y habla por WhatsApp y todo, y escribe correos, o sea, está súper sharp, y tiene como... Las cosas que yo pude hablar con ella y hablando con Marisabel Aramburu, que también ayudó mucho con la conexión con la tía Gloriela, era eso, como tener más texturas de quién era Belisario. A mí no importa si realmente lo vio, sino que fue alguien que estuvo como en contacto. Y la última vez que ella lo vio, ella tenía 15 años. Entonces, eso era como... Yo quería tener eso en el documental como para terminar de la cereza en el pastel, pero bueno, ya se enfermó. Yo llegando y ya estaba súper enferma. Entonces, imagínate, señora de 100 años enferma, el doctor le dijo, que quédate en casa y bueno, no pudo hablar nada con ella. Que hubiese sido espectacular también, pero lo que sí no dejó de ser espectacular, y ahora con eso que me cuentas, hubo un proceso para llegar a esas imágenes que pones prácticamente al final. Y bueno, ahora entiendo por qué hasta ese momento. O sea, porque es la primera vez, digamos, que estos documentos son revelados en un documental. Sí, ellos en la Biblioteca del Congreso estaban súper contentos que nosotros estábamos ahí. O sea, ellos estaban más emocionados que yo. Y sacaban y tenían cosas organizadas y nos hicieron este setup con todas las fotos de Belisario. Y sí es cierto, o sea, siempre nos toca un poco... imagínate, yo también hice investigación en Bogotá también. Mandé a buscar muchas cosas allá. Pero no hubo tomas en Bogotá. No, en Bogotá no había, porque obviamente ya era como demasiado para nosotros, pero obviamente hubiese sido súper... Claro.
O sea, no sé, si no me Ahora, equivoco, pero, esa escuela todavía está ahí. O sea, pero lo hubo que una era. buena ambientación igual para contar la historia. Sí, de todas maneras, o sea, y la parte de la guerra de los 1000 días, Ujú. que tiene, o sea, que todo tiene que ver con Colombia, digo, éramos parte de Colombia en esa época, pero nada, o sea, creo que el conjunto de cosas, Ujú. el viaje se dio y ayudó que el documental tuviese un cierre fuerte, pues. Claro, claro, porque esas son, digamos, imágenes que son muy, muy Sí, importantes como inéditas, pues. e inéditas. Siempre, el documental siempre tienes que tratar la manera de encontrar Mm. algo que la gente no haya visto o que la gente no sepa. Y que deja a la gente buscando más. Exactamente. Eso es importante. Esa es la... Incluso, bueno, hablando de eso, de dejar a la gente con ganas, hubo ya la proyección. Sí, ayer estrenamos por TVN. Exactamente, pero entonces aquellos que no pudieron ver, ¿dónde pueden ver? Bueno, hemos dejado por los próximos 30 días, está colgado el documental en TVN Paz. Tú Ok, entras a la perfecto. página tvnpaz.com, pones tu correo y ahí está el documental para que lo veas sin ningún tipo de costo ni nada. Así que aprovechen estos 30 días que lo vamos a tener allí. Porque luego, bueno, sale de ahí y vamos a hacer un tour a nivel nacional. Se está programando un tour entre varias empresas, Ujú. privada y pública, nosotros también por nuestra cuenta. Diferentes presentaciones a nivel nacional, en escuelas, en museos, en las tablas tenemos una presentación que también se va a organizar, también me pidieron una en Guarareo, o sea, viene todo un tour en lo que queda del año como para sacarle el jugo, o sea, a que está efervescente y Claro. más que todo lo que hacen esas presentaciones es generar conversación y más curiosidad. Entonces, ya luego de que pasen todas estas presentaciones, entonces sí ya planeamos que va a estar en YouTube para todo el mundo. Pero sí queremos aprovechar como estos meses o que tal vez un Ujú. poquito más, hacer todo el tour nacional posible con Belisario. Por supuesto, que se queda corto, pero lo importante es que deja la curiosidad abierta. ¿Y has pensado ya en otros personajes? Bueno, mira, yo ahorita mismo tenemos 4 documentales más estrenando. Ok. El próximo domingo estrena por CTV un documental, bueno, es una serie documental que se llama El Libro Oculto. Es una serie que llevamos trabajando hace 3 años sobre temas, leyendas y temas un poco como oscuros de los que la gente no le gusta hablar mucho. Pero el próximo domingo, 9:30 p.m. por CTV estrena el primer episodio del Libro Oculto. Se llama Luz y Exorcismo. Es la historia de 2 padres panameños que son exorcistas y el próximo domingo estrena otro capítulo de otro tema y el que sigue. O sea, vienen 4 seguidos. Así, histórico, bueno, tenemos un montón y obviamente la efervescencia y la emoción de Belisario nos han escrito, la gente quiere hacer y la gente quiere hacer. O sea, que sí hay mucho interés en Panamá por conocer la historia. Yo Quizás... siento que siempre Ajá. hay mucho interés, pero yo lo que siento que a veces la gente como que se cansa rápido. Yo siempre como atribuyo un poco eso, como que la gente no quiere luchar suficiente por las cosas y como que se quedan ahí y se duermen las cosas. A veces a mí me toca como pullar mucho Ujú. y empujar mucho para que las cosas se den. Bueno, a todos los cineastas panameños, pero yo creo que sí, eventualmente, digo, tenemos muchos planes de poder seguir aportando a la historia de Panamá y con proyectos como este, pues. Claro que, bueno, Alberto, y hablando del cine nacional, tendríamos que tomarnos otro programa solamente sí, para hablar un otra poco historia. sí, de todo lo que... Pero lo que sí, y para cerrar, Alberto, es que tomas historias, o en esta ocasión particularmente la historia de uno de los próceres nacionales, la conviertes en esta pieza y haces pues esta obra maestra en un momento en donde el cine panameño empieza a despegar. Se ve que hay un futuro, sobre todo para contar nuestras historias y lo que nosotros hemos hecho. Bueno, sí, yo siempre digo que tenemos cierta ventaja en el cine panameño, no porque nos sobre la plata para hacerlo, sino porque Ujú. están todas las historias por contarse todavía. O sea, Panamá es esos países que, de nuevo, yo sé que somos un país bien joven y, bueno, como tú decías, nos resetearon en el 89, ¿sabes? Somos un país bien joven y tenemos como todo por hacerse. Entonces, esa es la ventaja, yo creo, del cine panameño, que hay cientos de miles de historias. Y ojo, no solo historias de, ¿sabes? Historias como locales, sino que Panamá, yo estoy preparando un proyecto que tiene un nombre medio extraño, pero es que se llama El Panameño no tiene identidad. Entonces, viene mucho de eso, viene de cómo Panamá está conectado con todo el planeta, porque siempre hemos sido un puente. Claro ¿Entiendes? que sí. Entonces, ¿sabes? Desde
que salimos, ¿entiendes? Que salimos a flote, fue la conexión para que las diferentes, ¿sabes? Especies del norte, cruzaran, del sur, ¿entiendes? Entonces, exacto. viene desde muy atrás y siempre hemos sido eso, siempre hemos sido como un puente, un puerto, una pasada. Entonces, aquí hay mucha conexión con miles de historias. Nosotros tenemos una lista como de 15, 20 documentales que queremos hacer y el 70% de ellos tienen una conexión con otro país del mundo, precisamente porque somos un puente, pues. Bueno, y vamos a estar muy pendientes. Tus redes, Alberto, para que podamos estar pendientes también de todas esas. Bueno, pueden seguirnos primero que todo en la cuenta de Belisario Porras. Yo soy Belisario. Ahí pueden ir conociendo un poco más de lo que vamos a seguir haciendo, las presentaciones. Pueden ver el backstage, fotos de lo que hicimos, el equipo de producción, los actores, ahí un poco de todo. Recuerden, yo soy Belisario. Después, bueno, nuestra casa productora Loki 13 Film Services. Bueno, la pueden encontrar por Loki 13, ahí te sale. De todos los proyectos que estamos haciendo cinematográficos, internacionales, locales, de todo tipo de cosas. Y bueno, yo como director, Alberto Serra L13. Bueno, Alberto, un gustazo, la verdad, invitar nuevamente a la gente a que busque este gran documental. Y pues, si no sabía mucho de los datos de Belisario Porras, lo invito a que los mire, porque está muy, muy bueno. Gracias. Enhorabuena. Oiga, 4:30 de la tarde, vamos a nuestro último cambio comercial. A la vuelta, pues, nuestra parte final en Relax. No se vaya. De Pilates, y también tiene Pilates GSPTY. Para hablarnos un poco acerca de esta disciplina muy interesante. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en Relax. ¿Qué tal? Feliz tarde, Magdiel, ¿cómo estás? Bueno, bastante Gracias por la relajado. invitación. Es un gustazo y gracias por acompañarnos. Y bueno, Pilates. ¿De qué se trata esto? Bueno, el Pilates es un entrenamiento que cada vez toma más fuerza a nivel universal, en donde se trabaja articulaciones y músculos para fortalecer el cuerpo, para mejorar las posturas. O sea, cada vez tenemos más personas en la práctica de Pilates para hacer un mejor desarrollo de sus funcionamientos diarios, como los atletas de alto impacto, como Cristiano Ronaldo, entre otros. En fin, es una actividad física que cada vez toma más poder porque demuestra con esta actividad que el desarrollo músculo esquelético, músculo articular, le permite a la persona una mejor movilidad y funcionamiento en sus tareas diarias. Claro que sí. Ahora, esto viene siendo un tipo de entrenamiento, ¿no? Ajá. Sí, es un entrenamiento físico. Es un entrenamiento físico que va en distintos grados, como que el grado 1, pilates terapéutico, grado 2, pilates funcional, y después viene el pilates con elementos, con pesas, elementos con balón, con liga, con mancuernas, incluso con la suspensión, que es el sistema de TRX. ¿Okay? Claro, ahora, ¿qué cosas distinguen, digamos, al Pilates que lo hacen diferente de otro tipo de entrenamientos? Eh, es la técnica. La Ah, técnica es ok. lo que hace diferente. O sea, normalmente un levantador de pesa usa un estilo diferente en sus entrenamientos como levantador de pesa. En el Pilates, para levantar una pesa, usas la técnica de Pilates, que es hacer una contracción muscular desde tu powerhouse, que es justo en la parte inferior del abdomen, por debajo del ombligo. Ahí tú haces una contracción y haces una contracción de glúteo y desde allí sacas tu fuerza. Claro No que solamente la fuerza sale del brazo para hacer un levantamiento, sino de tu centro. Claro que, bueno, esto está interesante, que sale entonces del centro del cuerpo. Últimamente se han Y popularizado eso es lo que muchos, claro. evita en la persona una lesión, pues, cuando sabes manejar tu fuerza. Cuando la fuerza no la sacas del cuello, por ejemplo. Cuando la fuerza no la sacas de la articulación de las muñecas o del hombro, ¿entiendes? Sino que sabes manejar tu fuerza desde tu centro de poder, que es tu zona media de tu físico. Ahora,
¿Qué resultados obtiene el que practica Pilates? O sea, porque me imagino que aquel que quiera ganar, digamos, más masa muscular, que quiera tonificarse, puede ser que practique otro tipo de ejercicios o esto también lo ofrece la técnica de Sí, sí, Pilates. sí, Ajá. sí, porque el Pilate trabaja el aumento de masa cuando lo trabaja con elementos. ¿Ok? Cuando trabajas el pilates con elementos de pesas, de bandas elásticas, de liga, de la suspensión, ¿ok? Ujú. Incluso con el balón suizo, te provoca, ¿ok? Los ejercicios provocan un trabajo muscular directamente. Y lo interesante acá es que no solamente trabajan los músculos grandes, sino los músculos más cortos, los músculos que están por debajo del músculo grande. Claro, ahora yo había asociado sobre todo esta técnica de Pilates quizás con ejercicios un poco más aeróbicos, menos peso, pero me dice pues que también es posible aplicarle peso, ¿no? Sí, lo que no se hace, incluso trabajando con pesas, Ujú. lo que no se hace es impacto, ¿ok? El impacto que se hace en otro tipo de ejercicio, donde manejan la pesa, en el pilates se maneja el peso, pero sin impacto, ¿ok? Con las posiciones más adecuadas para desarrollar lo que se pretenda desarrollar. Claro. Ahora, ¿para quién es recomendable hacer Pilates y de Desde repente, niño hasta anciano. o sea, cualquiera puede hacer Pilates? Para los atletas de alto rendimiento como para la ama de casa, o sea, para todos. Güey, eso es interesante, eso es muy interesante. Ahora, los beneficios en general, ¿no? Que conlleva y cuánto tiempo, digamos, uno necesita para poder sacarle el máximo provecho. Sí, fíjate, el entrenamiento mínimo son 2 veces a la semana, ¿ok? O sea, que no hace falta ir todo el tiempo a sesiones o clases. No, por ejemplo, yo como entrenadora de Pilates lo que recomiendo es que asistan a la clase mínimo 2 veces a la semana y el resto de los 2 o 3 días podemos, para que tengas días de descanso, podemos hacer son trabajos más cardiovascular. Puedes salir a caminar, subir un poquito el cerro, ir a trotar, los que corren que puedan correr, ¿sabes? Porque en el Pilates eso sí no se desarrolla, nos desarrollamos la parte de cardio, trabajamos más la parte motora. Por supuesto. Ahora, el nivel de dificultad que conlleva va a depender también de la capacidad de la persona y de la edad. Es individual totalmente. Totalmente individual. Normalmente en la primera clase que se le hace a las personas, se hace una clase de evaluación, saber lo que pueden hacer y lo que el cuerpo le permite trabajar y desde allí partimos a la clase. O sea, todas las profesoras de Pilates normalmente lo que hacen es adecuar la clase a cada quien, lo haga grupal o lo haga individual. Para que pueda sacarle el máximo provecho. Ahora, si hablemos un poco más de los beneficios, ¿no? De lo que esto trae también consigo y qué tan intenso tiene que ser, si tiene que tomar, digamos, media hora, una hora, cuánto tiempo se desarrolla la No, clase. mínimo, 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 una clase de pilates te toma 50 minutos. O sea, que para personas muy ocupadas está perfecto, ¿no? Por lo menos para mantenerse. Sí, sí, son 50 minutos, serían 100 minutos a la semana, o sea, 2 clases. Pero realmente, tomando en cuenta lo que acabas de decir, para personas muy ocupadas, o sea, no hay nada más importante que tu salud, pues. O sea, nada puede ser más importante que tu salud. Y el Pilate lo que te brinda es salud, porque no solamente es un tema de verte bien, sino de sentirte bien, que es lo que te permite el Pilate. El Pilate, al trabajar las articulaciones, al trabajar el músculo, te permite mejorar la postura, te permite mantenerte en tu área laboral. Normalmente que puedas estar sentado 4 horas. Y el desarrollo de la práctica del Pilates cada vez hace que tú tengas mejor postura y que puedas trabajar esas 4 horas sentadas con mejor posición. O sea, que para aquellos que de repente tienen una postura que necesitan corregir, es, digamos, ideal. Ahora,
cuánto tiempo uno empieza a ver los beneficios. Y lo otro era hablar per se pues, de esos beneficios frente a otras disciplinas. Fíjate, por ejemplo, en el tenis, por decirte algo, en el tenis, el desarrollo que tienes en la flexión y en la rotación, ¿ok? Del torso, ¿ok? Cuando el tenista suspende la raqueta por encima de su cabeza, cuando practicas pilates, normalmente tienes la buena elongación, ¿ok? Y la fuerza suficiente para hacer un buen tiro. ¿Ok? En el básquetbol, ¿ok? En el básquetbol, que es un entrenamiento bastante funcional, el core lo trabaja muy bien para que tú puedas sentarte y levantarte, o sea, hacer la sentadilla o hacer una flexión para hacer un buen tiro a la canasta. En el running, ¿ok? El fortalecimiento que tiene de los músculos cortos como el trifásico, el músculo más pequeño que tiene el glúteo, ¿ok? Lo desarrolla perfectamente en el Pilates para los corredores, ¿ok? Normalmente las personas entrenan el cuádriceps completo, ¿sabes? Entonces en el Pilates desarrollas esos músculos pequeñitos que le dan la fortaleza para que los músculos grandes no se lesionen. Claro, que de repente puede ser como para reforzar sobre todo em, y crear un poco más de resistencia. Ahora, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque he escuchado que esta técnica de Pilates se ha ido popularizando. ¿Y cuáles son, digamos, existen mitos con respecto a esto que usted haya escuchado que se dice, pero que no necesariamente están ligados a esta técnica? ¿Cómo? Si existe, Que, si- que, ¿sí? sí, es que no te escuché bien. No, si existen mitos con respecto a esta técnica que usted haya escuchado que de repente son errados y usted dice, bueno, hay que Sí, aclarar. bueno, Sí, la gente dice, Pilates, esa es para personas que están enfermas. Y yo claro. que, bueno, Pilates, pero eso es como cuando tienes un dolor. Y que, mira, realmente el Pilates es una disciplina que te ayuda en todo momento. Nosotros acá en el estudio tenemos Pilates Kit, en donde desarrollamos las habilidades de los niños en el equilibrio, en la movilidad. Tenemos el Pilates terapéutico, que es para la tercera edad. Yo los llamo los olvidados, ¿ok? O sea que Tenemos el Pilates funcional, para aquellos que ¿ok? estén en tercera Que es edad que nos para la, escuchan, la población sí, más común, la más joven, claro. ¿sabes? Y te digo, o sea, con el Pilates funcional, la gente dice que he trabajado un músculo que ni siquiera sabía que existían en mi cuerpo. O sea, yo nunca había personas que siempre han entrenado, cuando reciben una clase de Pilates funcional, se quedan como que yo jamás hubiese hecho este tipo de ejercicio. Qué ¿Okay? interesante. Ahora, me llama un poco la atención también el tema de la tercera edad, que usted mencionaba que ya hay un momento en donde pues el cuerpo ya no es el mismo y que efectivamente necesita el ejercicio y es vital, Sí, pero no cualquier tipo de ejercicio. ¿Cómo esto, digamos, en la tercera edad ayuda y cuáles son, digamos, esos efectos, tanto positivos como esos beneficios, sobre todo particularmente en este rango etario? mira, yo soy una de las pocas que atiende la tercera edad. ¿Ok? Yo le llamo los pobres olvidados o los no asistidos, ¿sabes? O sea, van al médico y dicen, ay, es que me duele la rodilla. Bueno, eso es normal por la edad que tienes. Y yo que, hey, no te tienes que doler la rodilla, no importa qué edad tengas, ¿sabes? O sea, el problema es que se jubilan, que dejan de hacer sus tareas diarias, que dejan de hacer una cantidad de cosas y justo el estar sentado o tener menos la movilidad, o tener han minimizado la movilidad que tenían antes y entonces ahí es cuando se empiezan a atrofiar las articulaciones y los músculos. Entonces es muy importante que la tercera edad haga ejercicio. ¿Qué hacemos nosotros con el Pilates?
Empezamos igual que con un niño o con una persona regular de 20, 25, 30 años. Vemos cuáles son las capacidades que tiene y partimos de sus capacidades. Y entonces lo que hacemos es empezar a trabajar sobre la capacidad que tiene e ir progresivamente aumentando los ejercicios hasta que la persona vuelve a tener un músculo con un tono, vuelve a tener un tono muscular, vuelve otra vez a poder estirar el codo, porque sin darnos cuenta, nos limitamos, ¿sabes? Incluso a personas jóvenes, que yo digo, estira tratando de alcanzar el techo y no son capaces porque nos limitamos, porque hay veces que sentimos un dolor y nos limitamos. Y esto es lo que pasa con nuestra tercera edad. Entonces, yo les tengo el nombre de los pobres olvidados, ¿sabes? Porque todo el mundo dice, bueno, pero déjalo tranquilo porque ya él es mayor. Oye, hasta el último día de nuestras vidas nosotros deberíamos estar haciendo ejercicios y vivir sanos y vivir bien, ¿sabes? Porque forma parte de nuestra vida, pues. Por supuesto, y lo importante y lo bueno es que existen formas de poder ejercitarse de una manera segura y que permita que nuestros músculos sigan en movimiento e incluso se sigan desarrollando, que bueno, es lo que puedo... Que sean independientes, ¿sabes? Ujú. O sea, estas personas que no tengan que depender de nadie para tomar el vaso de agua, para ir al baño, para ducharse, para ir a pasear el perro o lo que sea. Oiga, pero y muy interesante. Díganos un poco dónde podemos conocer un poco más acerca pues, de esto de tema de los Bueno, pilates. nosotros ahorita Ujú. estamos en Obarrio, ¿ok? Este, nosotros somos Pilates GS PTY. Así me encuentran por Instagram y aquí le podemos asesorar para la asistencia de los niños, de los adultos y de nuestros adultos mayores. O sea, el Pilates es para todos. Todos podemos hacer. Bueno, ya me quedo con la tarea de investigar un poco más acerca de esta técnica y ver de qué manera también podemos sacarle máximo provecho a estos ejercicios para la buena salud. Muchísimas gracias, señora Gladys Sierra, por acompañarnos a Coach de Pilates. Un Un tema muy placer. interesante, sobre todo pues en el tema de la salud física. Así que bueno, será hasta una próxima ocasión y que esté bastante bien. Feliz tarde. Un gustazo, Magdiel. Feliz tarde. Gracias. Con gusto. Oiga, son las 3:28. Ya se ha pasado la primera media hora de relax. Antes de irnos al primer cambio, déjeme decirle algo. Y es que disfruta de los Yellow Days de Hertz hasta un 70% de descuento en tu alquiler de auto. Reserva al 260-0000-6768-9626 o www.panamahertz.com. Promoción válida para modelos sedanes, compactos e intermedios, subeconómicos, compactos e intermedios. Aplican tarifa de tiempo y kilometraje desde el 21 al 31 de mayo de 2024. No aplica con otras promociones o descuentos, sujeto a disponibilidad. Y ponle sabor a la merienda de tus peques con un delicioso sándwich de jamón cocido Kiner. Conoce sus recetas en www.productoskiner. Kiner, calidad y sabor. 3:29 de la tarde, vamos al cambio comercial. Ya regresamos en breve con más buena música, entrevistas e invitados aquí. Esto es Relax.